Esto, además de eso, divertículo epifrénico, divertículo de Schenker, hernia hiatal, cáncer de esófago y de patologías gástricas. Ya habíamos visto gastritis aguda, gastritis crónica, úlcera gástrica y cáncer gástrico y cáncer de la unión gastroesofágica. Entonces, todas esas patologías jóvenes, todo ese avance era del primer parcial. Lo que avancemos de aquí para adelante es para el segundo parcial, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con patologías intestinales. Dentro de las patologías intestinales vamos a ver varias. Quería tocar hoy día úlcera duodenal, pero la verdad que hemos sido bastante repetitivos con esta patología, ya que la sintomatología, el diagnóstico y solamente el tratamiento cambiaría. Seguramente lo vamos a ver, pero más adelante. Es el mismo que la úlcera péptica, ¿ya? La etiología es la misma. Son la infección por el Helicobacter pylori y los AINE, ¿ya? Ya lo habíamos visto en una parte de la anterior clase. Entonces, hoy día voy a comenzar patología del intestino delgado con síndrome de mala absorción. Quiero hacerles recuerdo primero de la parte de intestino delgado. La parte anatómica, nosotros sabemos que el intestino delgado en todo el total mide aproximadamente 1 metro a 2, ¿ya? Que tiene 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno, que mide aproximadamente 25 centímetros, tiene 4 porciones, una porción ascendente, una porción descendente, una porción transversa y otra porción ascendente. El yeyuno ilium, que van juntos, ¿ya? Microscópicamente, este intestino presenta 4 capas. La capa mucosa, submucosa, muscular y serosa, están irrigadas por las arterias gastroduodenales superiores, gastroduodenales inferiores, las arterias intestinales que son ramas de la mesentérica superior. ¿Ya? Entonces ustedes van a darse cuenta, les hago un poquito el recuerdo anatómico y siempre la parte normal para que ustedes puedan ver lo anormal, lo fisiopatológico. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con esta patología que es el síndrome de mala absorción. ¿Qué es síndrome de mala absorción? El síndrome de mala absorción, su nombre mismo lo indica, ¿no? Síndrome, signos y síntomas que se caracterizan por la presencia de una mala absorción, es decir, que no se está absorbiendo de la manera correcta o en pocas palabras no se absorba de algún tipo, principalmente de los nutrientes principales como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿ya? Entonces, ese es el síndrome de mala absorción. Es cuando nuestro tubo digestivo no tiene la capacidad para absorber todos los nutrientes que lo hacen de una manera normal, ¿ya? Ahora, esto puede ser por distintos tipos de etiologías. Ahorita lo vamos a ver cuáles, ¿ya? Entonces, se denomina un estado fisiopatológico, pero no proporciona una explicación etiológica, por lo que no debe considerarse como un diagnóstico final adecuado. Nosotros vamos a ver que en algunos tipos de patologías como la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, la absorción se encuentra incrementada, ¿ya? Pero vamos a ver que en el síndrome de mala absorción esto cambia. Ahora, quiero mostrarles un poquito, hemos visto ya la parte macroscópica del intestino, el intestino como cual, vuelvo a repetirle, macroscópicamente tiene 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ileum, pero ahorita vamos a irnos más que toda la parte microscópica y a la fisiología. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que comprender la parte normal, fisiológica normal, para poder nosotros entender la fisiopatología. Entonces, les muestro esta imagen detallada de cómo se da la mucosa intestinal. La mucosa intestinal presenta 4 capas. La capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa. La capa mucosa en el intestino delgado, microscópicamente, va a estar, esta se caracteriza por presentar ¿qué cosa? Un epitelio cilíndrico simple. Ya un epitelio cilíndrico simple
en la capa mucosa, y además ya se puede ver una parte de la microcirculación después de la capa basal de la mucosa. Ahora, en la capa submucosa, que es un tejido conjuntivo, esta se caracteriza principalmente porque a este nivel vamos a encontrar la irrigación o la microcirculación, las arteriolas y las vénulas, ¿ya? Que van a formar parte del plexo de Auerbach, como nosotros lo conocemos, ¿ya? Esta es la zona más irrigada. Entonces es la zona mucho más irrigada, la capa submucosa. Y es donde prácticamente se hace el intercambio de los nutrientes. ¿Ya? A la capa muscular, que es un músculo liso, y por ser un músculo liso, esta se va a caracterizar por ser mediada por las distintas hormonas simpáticas y parasimpáticas para llevarse a cabo el peristaltismo. Entonces, de manera automática se puede decir, se da el peristaltismo de nuestro intestino, y esto va a ayudar al movimiento también de los alimentos para que puedan eliminarse los desechos que no han sido absorbidos. Ahora, y luego por último tenemos la capa serosa, que es un tejido conjuntivo pequeño que recubre al intestino, ¿no? Entonces eso. Entonces yo muestro aquí una imagen también aquí al lado, donde se puede ver la capa mucosa, y después de la capa mucosa en la parte basal, los capilares, los enterocitos, los vasos linfáticos, toda la microcirculación. ¿Para qué? Para que entendamos principalmente la fisiología, ¿no? Nosotros, como sabemos, a nivel del intestino les dije que la función principal es la absorción de los nutrientes, ¿ya? Obviamente que tiene otras funciones más, pero la principal es la absorción de los nutrientes. Entonces, una vez que nosotros hemos ingerido los alimentos, se han formado como un quilmo, pasa al tubo digestivo inicial, que sería el estómago, del estómago al intestino delgado, y en el intestino delgado, gracias a la segunda porción del duodeno, donde vamos a encontrar dos carúnculas importantes anatómicas, que son la mayor y la menor, principalmente la mayor. ¿Por qué esta mayor? Porque en la carúncula mayor va a desembocar el colédoco, que va a segregar bilis. Entonces, la bilis nos va a ayudar bastante a este nivel para poder hacer la degradación de los lípidos y de las grasas, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, también aquí va a desembocar el conducto pancreático. Entonces, cuando segrega el conducto pancreático, ¿qué va a segregar el conducto pancreático? Obviamente que el páncreas es una glándula mixta, es tanto endocrina como exocrina, pero vamos a ver su parte exocrina. Esta se caracteriza por formar el cubo pancreático, la lipasa, la amilasa, que van a ser sustancias principales para la degradación de las proteínas y también de los carbohidratos. ¿Okay? Entonces, fíjense que en esta segunda porción del duodeno, en esta zona es donde se va a darse prácticamente la segregación de las distintas sustancias químicas, sustancias biológicas, la degradación tanto de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Eso es muy importante. Cuando por algún motivo, infección, obstrucción, porque hay presencia de, qué sé yo, de un cambio de la mucosa celular del intestino, no llega a cumplirse estas funciones, entonces comienza a ver lo que es la mala absorción. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuáles son las funciones del intestino? Entonces, yo les he dicho principalmente la absorción de los nutrientes, pero también se va a encargar obviamente de la digestión. Una vez que se digieran, va a absorberse los nutrientes. Tiene una barrera y defensa inmunitaria, ¿sí? Una barrera y defensa inmunitaria, porque a este nivel también se pueden degradar o destruir algún tipo de bacteria, ¿ya?
Ahora, también hay la absorción y la secreción de líquidos y electrolitos a este nivel, ¿ya? Absorción y secreción de líquidos, electrolitos, y puede haber una producción de aminas bioactivas y péptidos, ¿ya? Gracias a estas dos sustancias que les digo que se segregan a este nivel, ¿ya? Ahora, ¿a qué hablamos? ¿Qué decimos como digestión y absorción? Digestión de sustancias complejas poliméricas que son convertidas en simples monoméricas por enzimas específicas como la amilasa y la lipasa, que les acabo de anunciar. La absorción, cuando atraviesan la membrana de los enterocitos, ya para entrar a una circulación general, prácticamente una vez de pasar a la microcirculación, entra a la vena porta, ¿ya? Entonces, ustedes se van a darse cuenta que a través de la vena porta va a llegar al hígado, y bueno, ahí es donde se va a darse la función máxima, ¿no? Ahora, vamos a ver cada uno, cómo se hace un pequeño recordatorio fisiológico y bioquímico de cómo se realiza la síntesis. La síntesis, el mecanismo de síntesis de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos, porque prácticamente nuestra alimentación, nuestra dieta se resume en eso: hidratos de carbono, lípidos y proteínas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la degradación o síntesis de proteínas? La síntesis de proteínas inicia en el estómago. A este nivel, gracias a la pepsina, que va a producir una hidrólisis, que es una degradación de la proteína. Se va a llegar a formar los polipéptidos y también los aminoácidos. ¿Ya? Esto gracias a la estimulación o liberación de gastrina y colecistoquinina. ¿Ya? En el duodeno, gracias a la tripsina, quimiotripsina y elastasa que forman parte del jugo pancreático, se van a terminar de degradarse en su estructura. Ya, como ustedes saben, las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, ahí justamente va a finalizar la estructura cuaternaria. Los carbohidratos. Los carbohidratos, ¿cómo es su síntesis de los carbohidratos? Se inicia en la boca, gracias a la masticación. Ustedes se van a darse cuenta que a este nivel los alimentos son ensalivados, se puede decirse, con la alfa-amilasa. ¿Ya? Ahora, una vez inician los carbohidratos, la degradación, gracias a la masticación, va a pasar a duodeno. En el duodeno, gracias a la amilasa pancreática, se va a degradar, ¿ya? En los monosacáridos, disacáridos. ¿Ya? Esto va a llevar a la absorción juntamente con el sodio, como pueden ver en la imagen. Prácticamente ahí se va a darse el intercambio de los carbohidratos, se va a absorberse y se va a llevarse como sodio, que es el ion principal, al igual que el potasio, dentro de nuestro sistema intracelular, ¿ya? Nuestro espacio intracelular. Ahora, el otro componente que forma parte de nuestra alimentación diaria son los lípidos, ¿ya? Los lípidos, que comúnmente son las grasas, la representación de las grasas, ¿ya? Entonces, los lípidos inician su síntesis en el estómago. En el estómago, gracias a la lipasa gástrica, se va a realizar una emulsificación de los lípidos, ¿ya? O sea, se van a comenzar a unirse, emulsificarse. En el duodeno, gracias a la lipasa pancreática, que viene por parte del conducto de Wilson, jugo pancreático, ¿ya? Y también a las sales biliares se van a producirse las mícelas. Entonces, estas mícelas van a llegar a formar los apoproteínas y fosfolípidos que van a dar por consiguiente el kilomicrón. Entonces, fíjense cómo el colesterol ingerido, en este caso le han puesto un helado que llena también de carbohidratos, pasa por el intestino, se convierte en kilomicrón, del kilomicrón, gracias a la microcirculación, pasa al hígado y de ahí es degradada como VLDL, HDL, LDL y DL, ¿ya? Entonces prácticamente es así como se da la degradación de cada uno. Esto seguramente lo han visto en bioquímica y en fisiología. Es muy importante, lo estamos recordando aquí, porque para poder entender el síndrome de mala absorción tenemos que
comprender la parte normal de la absorción de estos grandes nutrientes. ¿Ok? Ahora, aquí ya recién entramos a lo que es el síndrome de mala absorción. Entonces ya sabemos qué es el síndrome de mala absorción. Síndrome de mala absorción es un conjunto de signos y síntomas que son provocados por una mala o deficiente absorción de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Los nutrientes esenciales en nuestra vida diaria, carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿ya? Entonces, cuando por algún motivo no se está absorbiendo esto, se va a dar ese síndrome de mala absorción, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica? Nosotros tenemos la clínica, puede haber manifestaciones digestivas y manifestaciones no digestivas, ¿ya? Las digestivas es la que nosotros nos vamos a dar cuenta al momento. Entonces, dentro de estas manifestaciones digestivas están la diarrea, el dolor y la distensión abdominal, ¿ya? El meteorismo, las evacuaciones abundantes, pastosas y fétidas, ¿ya? Los borborismos, que son los sonidos que vamos a escuchar por el aumento del peristaltismo, la lientería, que son los restos de los alimentos no digeridos, nosotros vamos a ver restos de alimentos en las heces fecales, y la esteatorrea, ¿ya? La esteatorrea es otro, que es la presencia de grasas en las heces fecales, ¿ya? Entonces, dentro de las manifestaciones digestivas, nosotros vamos a ver distintos tipos de patologías en síndrome de mala absorción. Y se van a darse cuenta que todas van a tener casi la misma sintomatología, pero la etiología es diferente, ¿ya? Y los antecedentes son diferentes. Entonces, ahora, les dije, tenemos manifestaciones digestivas y manifestaciones no digestivas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones no digestivas? Obviamente, como va a haber una pérdida de peso, obviamente como va a haber una déficit de la absorción de estos nutrientes, ¿qué va a pasar? Puede haber pérdida de peso, que no se están absorbiendo los nutrientes principales. Puede haber una hipotrofia muscular. Puede haber piel seca, adelgazada y descamativa por la falta de la vitamina D. Puede haber un aplanamiento de las papilas linguales, ceguera nocturna, geroftalmia y geroftermia por falta de la vitamina A. Cuando nosotros no consumimos vitamina A puede llevarnos a la ceguera. Puede haber equimosis por déficit de la vitamina K. Ustedes saben que la vitamina K forma parte de la coagulación. Entonces, como va a haber un déficit de la vitamina K, tranquilamente cualquier golpe nos puede provocar una equimosis. ¿Ok? Ahora, puede haber también una osteopenia y fracturas en la vitamina D por falta de la vitamina D. Obviamente no, porque no se está absorbiendo la vitamina D. Puede haber osteopenia y fracturas. Anemia por falta de hierro, de los folatos, de la vitamina B12. Parestesias y tetáneas cuando hay una hipocalcemia por falta de calcio, por falta de magnesio, y una mala cicatrización por déficit del zinc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora, hemos dicho que principalmente son 3 los componentes de nuestra alimentación, ¿no? Pero también tenemos los minerales y las vitaminas que son necesarias para nuestro organismo. Entonces, cuando por algún motivo no se está absorbiendo los nutrientes de manera esencial, entonces se puede dar esta sintomatología. A esta sintomatología, síndrome, a este conjunto de signos y síntomas, le hablamos de un síndrome de mala absorción. ¿Ya? Entonces, síntomas digestivos y no digestivos. Ahora, ya sabemos cuál es la sintomatología. Antes del cuadro clínico no les puse aquí el examen físico. ¿Cuál va a ser el examen físico que va a presentar el paciente? A ver, nosotros vamos a ver a un paciente con piel y mucosas secas, descamativas e hipocrómicas. ¿Ya? Hipocrómicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar con anemia, falta de hierro. ¿Ya? Podemos ver a un paciente pálido, en pocas palabras. ¿Ya?
Son pacientes que no puede ser que se estén alimentando bien, pero que no haya una buena absorción de esos nutrientes. Entonces, la mayoría de estos pacientes tienen una piel seca, descamativa, delgada y hipocrómica, pálida. Y por otro lado, podemos ver en el examen físico también el peso, la talla, ¿ya? Para ver el índice de masa corporal. Podemos ver también las partes gastroenterológicas, la sintomatología gastroenterológica a través del abdomen. No siempre un paciente que sea flaco o que tenga un abdomen plano va a significar que tiene un síndrome de mala absorción. ¿Ya? Hay pacientes gorditos que tienen síndrome de mala absorción y sin embargo la gordura no significa que sean bien alimentados, sino que prácticamente pueden ser pacientes edematizados por la hipolipominemia o por la falta de proteínas, ¿ya? Entonces eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Allá, en el abdomen, además del tipo de abdomen, que puede ser blando o globoso, los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados porque va a haber diarrea, va a haber deposiciones líquidas, va a haber borborismo, ¿ya? Va a haber esteatorrea, entonces prácticamente los ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados. Y muchas veces, muy pocas, puede presentar poco dolor abdominal. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un síndrome de mala absorción? Hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Es muy difícil a veces hacer un diagnóstico preciso de síndrome de mala absorción. Pero como en toda patología, ya les he dicho, nosotros pedimos nuestros laboratorios de rutina. ¿Cuáles son nuestros laboratorios de rutina? Nuestro hemograma, glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina, examen general de orina. En esto vamos a ver el diagnóstico de una parte ya de una síndrome de mala absorción. ¿Qué vamos a encontrar? Lo positivo. ¿Qué vamos a encontrar en esto? Vamos a encontrar en el hemograma, podemos encontrar anemia, ¿ya? Porque hay falta de hierro, hay falta de hierro, hay falta de sulfato ferroso, ¿no? Entonces, prácticamente el paciente puede tener una anemia. Entonces, la anemia va a ser representada por una hemoglobina baja. Sabemos que 10 a 11 más o menos es lo normal. Entonces, probablemente estos pacientes estén con hemoglobina de 8, de 9. Entonces, no tienen anemia, ¿ya? Hematocrito bajo también. Entonces, eso. Lo positivo, eso vamos a encontrar en un hemograma. La glicemia muchas veces puede estar disminuida porque como no hay una buena absorción de los carbohidratos tampoco, el paciente puede hacer hipoglicemias repetitivas, ¿ya? Ahora, urea creatinina difícilmente va a estar afectada, pero ¿cuándo va a ser afectada esta? Cuando haya una falta, cuando haya demasiadas deposiciones líquidas, el paciente puede comenzar a deshidratarse y sobre todo hacer una insuficiencia renal porque no tiene no hay una absorción total de los alimentos ni de los nutrientes, ¿no? Ahora, el tiempo de protonina también utilizamos. El tiempo de protonina nos va a hablar sobre la coagulación, ¿no? El INR. Entonces, cuando este está alterado puede ser porque hay un déficit de la vitamina K. Entonces, cuando hay un déficit de la vitamina K, el tiempo de protonina puede estar alterado. Sabemos que de cuánto a cuánto es lo normal. Lo normal es hasta 12, ¿no es verdad? Hasta 12. Hasta 13 incluso en algunos laboratorios, con el 100% de actividad. Y el INR de 1 a 1.2, ¿no? Entonces eso. Ahora, entonces, en el examen de orina, ¿qué vamos a encontrar? Probablemente la presencia o no de proteína, proteinuria. Entonces, eso vamos a ver algunos tipos de laboratorios que también se hacen en el examen de orina. Probablemente no encontremos una infección urinaria o algo,
pero se puede ver que hay presencia de proteínas en la orina, ¿no? Entonces eso se llama proteinuria. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pedimos nuestra gama de laboratorio, nuestros laboratorios de rutina, el tiempo de protonina, si no está dentro de nuestro de rutina, y algo muy importante, solicitar en estos pacientes las proteínas en suero o proteínas en sangre. Muy importante, las proteínas en suero o en sangre nos van a avisar de que el paciente está con falta o déficit de proteína. Ahora, dentro de las proteínas tenemos para solicitar en laboratorio proteínas totales y la albúmina, ¿ya? Las proteínas totales, los normales de 6 a 8 miligramos por decilitro, y la albúmina hasta 3.5, de 3 a 3.5. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Ustedes van a darse cuenta que estos pacientes con síndrome de mala absorción va a estar bastante alterado las proteínas, las albúminas, disminuidas, a veces por los suelos, pacientes edematizados en anasarca, ¿ya? Fosfatas de alcalina para ver también la función hepática. Se puede pedir valores séricos de caroteno, de colesterol, de la albúmina, vuelvo a repetirles, de hierro, se puede pedir hierro cuantitativo para ver si hay déficit de hierro, folatos, cobalamina, calcio, un ionograma para ver el déficit de sodio, potasio, calcio, ¿no? Entonces, prácticamente el diagnóstico se hace laboratorial. Uno, geometría hemática, que es un hemograma, tiempo de protonina, proteínas en suero, fosfatas alcalinas, y valores séricos de caroteno, colesterol, albúmina, hierro, folatos, cobalamina y calcio, ¿ya? Entonces, así podemos llegar a un diagnóstico de síndrome de mala absorción. Ahora, hay otra prueba que se realiza también, es la prueba de Schilling. La prueba de Schilling se utiliza para determinar las causas de mala absorción de cobalamina. La cobalamina, por si acaso, se une a la proteína captadora en el estómago en un medio ácido, ¿ya? Esta cobalamina se une a la cobalamina al factor intrínseco para absorberse, es muy importante. Entonces, para ver el déficit de cobalamina se hace la prueba de Schilling o déficit de vitamina B12 también. Entonces, ¿cómo se realiza? Administramos cianocobalamina, que es el doloneurobión, más o menos así, o complejo B. Entonces, prácticamente administramos cobalamina radiomarcada a 58 y se recolecta la orina en 24 horas. Entonces, se ingiere también la vitamina B12 radioactiva y se recolectan muestras de orina en 24 horas. ¿Cuándo esta es anormal? Cuando la excreción es menor al 10% en 24 horas. Eso es anormal. ¿Ya? Ahora, algunas causas también de mala absorción de cobalamina puede ser la anemia perniciosa, la pancreatitis crónica, la clorhidria, los síndromes de proliferación bacteriana, disfunción ileal, inflamación o resección. Ya son otras que se puede presentarse. Se puede pedir prueba de Schilling por falta de cobalamina. Se puede hacer también la prueba urinaria de la dexilosa, que es, la dexilosa es una pentosa que se absorbe exclusivamente en el intestino delgado proximal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Principalmente 25 gramos, recolectando la orina durante 5 horas. ¿Cuándo esta es anormal? Cuando es menor a 4.5 gramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una presencia de una enfermedad en la mucosa del duodeno o del yeyuno. Entonces, así como ven en la imagen, se toma la muestra de sangre, se recoge una muestra limpia de orina y ahí se miden los niveles de dexilosa. ¿Ya? Ya, entonces hacemos el diagnóstico clínico por los síntomas tanto digestivos y no digestivos. Hacemos el diagnóstico laboratorial por nuestro hemograma, tiempo de protrombina, proteinograma, albúminas, calcio, todo eso pedimos, ¿ya? Ahora, podemos hacer la prueba de Schilling y lo siguiente son las pruebas imagenológicas, pues en este caso puede ser pruebas radiológicas, ¿ok? Aquí vamos a quedar jóvenes, en 5 minutitos volvemos nuevamente
para continuar con el tema porque se nos está acabando el tiempo, estamos a 1 minuto. No sé si tienen alguna duda hasta el momento.